¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si, de repente, tu vida cambiara por completo por una sola decisión? ¿Qué harías si te vieras dividida entre lo que deberías ser y lo que realmente deseas? No se trata solo de traición, se trata de todo lo que estarías dispuesta a perder por algo que parece imposible de resistir. Hoy vas a escuchar una historia real. Una historia de arrepentimiento, deseo y un corazón roto, todo por una decisión que nadie podría entender completamente. Porque, cuando la línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve difusa, hasta los sentimientos más simples pueden convertirse en un laberinto sin salida. Quédate conmigo y entenderás lo que es perder el control de tu propia vida, lo que pasa cuando el deseo supera la razón, y cómo, a veces, las decisiones que tomamos tienen el poder de cambiar todo lo que creemos que es real. ¿Estás listo para descubrir lo que viene después? No sé bien cómo empezar esto sin que suene tonto, pero necesito sacarlo del pecho. No tengo con quién hablarlo y me está pesando más de lo que imaginé. Todo pasó ayer. Sí, en un solo día. No me enamoré ni fui infiel. Al menos no como se espera que una persona sea infiel, pero estuve ahí, muy cerca. Demasiado. Todo empezó con un mensaje de WhatsApp que yo misma escribí, sabiendo que no tenía sentido. No había ningún problema con el interruptor. Pero lo mandé igual. Le dije a Tomás si podía pasar a revisar porque la luz del pasillo parpadeaba raro. Lo escribí rápido, con esa mezcla de ansiedad y vergüenza. Él respondió en minutos: claro, ¿te parece después de las 6? Le puse que sí, que a esa hora estaba perfecto. Pero apenas mandé el mensaje, me quedé mirando el celular como idiota. Me di cuenta de lo que estaba haciendo. Lo sabía y aún así no lo detuve. Todo el día estuve como con una energía rara, como nerviosa. Me ponía a hacer cosas solo para distraerme. Doblé ropa que ya estaba doblada, limpié los vidrios de la ventana con una obsesión estúpida. No era solo que Tomás me gustaba, era otra cosa. Era como me hacía sentir. Como si me mirara por dentro, como si no tuviera que estar explicando todo el tiempo quién soy, o porque me siento sola en una casa con 3 habitaciones y una pareja que ni me ve. Porque sí, estoy casada, no felizmente, pero lo estoy. Mi marido, David, últimamente vive en su mundo. Llega, se baña, come, mira su serie y se duerme. No me toca, no me escucha. Y no me mira como Tomás me miró esa primera vez cuando arregló las luces del segundo piso. A las 6 en punto, Tomás tocó el timbre. Yo ya lo estaba esperando desde 5 minutos antes, mirando por la ventana cada vez que pasaba un auto. Cuando abrí la puerta, ahí estaba, con esa sonrisa de siempre, relajado. Como si no pasara nada raro. Como si yo no le hubiera inventado un problema solo para verlo. ¿Otra vez fallando la luz?, me preguntó con media risa, y yo solo atiné a encogerme de hombros. Me hice la que no entendía bien, como si de verdad estuviera preocupada por el supuesto cortocircuito. Él no insistió, entró como si fuera su casa. Se sacó las zapatillas en la entrada y fue directo al pasillo, donde le dije que estaba el problema. Se agachó, miró el interruptor. Lo desmontó con una facilidad absurda y me dijo que no veía nada fuera de lugar. Pero tampoco se levantó enseguida. Se quedó ahí, sentado en cuclillas, mirándome con esa cara de sé que esto no tiene nada que ver con la luz. Le ofrecí un café, no sé por qué. O sí sé, pero no quiero admitirlo. Le dije que hacía frío, aunque no hacía tanto. Él aceptó como si estuviera esperando esa invitación. Mientras preparaba el café en la cocina, lo escuchaba moviendo cosas en el pasillo, como si de verdad siguiera revisando algo. Pero ambos sabíamos que no había nada que revisar. Le puse azúcar al suyo, sin preguntar, porque me acordaba que la otra vez dijo que no le gustaba el café amargo. Cuando se lo llevé, ya estaba sentado en el sofá, y fue ahí cuando supe que la excusa había muerto. Que todo lo que pasara después no tenía justificación técnica. Me senté a su lado, dejando un espacio entre nosotros. Pero tampoco demasiado. El silencio era tan fuerte que casi se podía escuchar. Y entonces él dijo algo que me desarmó. Pensé que no me ibas a volver a llamar. No supe qué contestar. Me quedé ahí, con la taza entre las manos, sintiendo el calor del café como si fuera lo único que me conectaba con la realidad. No podía mirarlo, pero tampoco quería que se fuera. No. Sabía si debía hacerlo, le dije al final, casi en un susurro. Él asintió, sin presionarme, se quedó mirándome en silencio, como esperando que yo tomara la decisión. Y creo que ahí fue cuando empecé a temblar un poco. No por miedo, sino por la tensión acumulada, por todo lo que había guardado adentro por tanto tiempo, por todas las veces que me imaginé ese momento y ahora lo tenía enfrente, sin saber si dar el paso o huir corriendo. Él no se acercó, no hizo ningún movimiento fuera de lugar. Solo me miró con calma, con esos ojos que no juzgan,
y me dijo algo tan simple que me rompió por dentro: solo quiero estar donde me necesitan. No sé qué cara puse cuando dijo eso. Sentí que el estómago se me apretó de golpe. Me dieron ganas de llorar, de abrazarlo, de pedirle que no se fuera nunca, pero no hice nada de eso. Solo me quedé quieta, respirando hondo, como si el aire de repente se hubiera vuelto denso. Me dolió escuchar eso porque me di cuenta de lo sola que me sentía. Lo necesitaba. Sí, y no solo para arreglar cables o revisar un enchufe. Lo necesitaba porque me hacía sentir viva, presente, vista, y eso no me pasaba hace años. Con David ya ni siquiera compartimos la cama algunas noches. Me invento excusas para dormir antes que él, para evitar el roce frío de alguien que está pero no está. Y ahora tenía a Tomás ahí, mirándome con una ternura que me desarmaba. No sé cómo pasó, pero en algún momento mi mano estaba sobre la suya. Fue un movimiento mínimo, casi inconsciente. No lo planeé, solo sucedió. Y él no la apartó. La sostuvo con firmeza, pero con cuidado. Como si tuviera miedo de asustarme, sentí el calor de su piel subir por mi brazo como una descarga eléctrica, pero suave. Me miró sin decir nada, y por un segundo pensé en todo lo que estaba en juego, en mi casa, en mi matrimonio, en las decisiones que llevan años construirse y segundos en venirse abajo. Pero no solté su mano, no podía, porque en ese contacto silencioso había más verdad que en todas las conversaciones que había tenido con David en el último año. Y eso, aunque me diera miedo, también me hacía sentir viva. Tomás me preguntó si quería salir un rato al patio. Le dije que sí, sin pensarlo. Caminamos en silencio, como si estuviéramos cargando algo frágil entre los dos. Afuera, la noche estaba tranquila, con esa brisa suave que apenas mueve las hojas. Nos sentamos en las sillas de hierro que casi no usaba al fondo del jardín. Desde ahí se veía parte del cielo con unas pocas estrellas asomándose entre las nubes. Él apoyó los codos en las rodillas, mirando al frente. Yo hice lo mismo. Ninguno hablaba, pero tampoco era incómodo. Al contrario, había algo muy íntimo en ese silencio compartido, en la forma en que nuestras respiraciones parecían acompasarse sin esfuerzo. Fue ahí donde sentí que algo se estaba rompiendo adentro mío. Una pared que había construido sin darme cuenta, y que él, con solo estar ahí, estaba ayudando a derribar. No sé si fue el silencio, la noche, o su forma de mirarme, pero algo me hizo girar la cabeza hacia él. Lo miré, y él también me estaba mirando. Esa clase de mirada que no pide permiso, pero tampoco obliga, que solo está firme, sincera. Sentí que me ardían los ojos, tragué saliva, y fue ahí cuando él se acercó un poco, solo un poco, lo suficiente para que nuestras rodillas se rozaran. No me moví. Tenía el corazón latiendo tan fuerte que me parecía imposible que él no lo escuchara. Y entonces me dijo algo bajito, casi como si le hablara al aire. No quiero que te sientas sola nunca más. Esa frase me partió, me quebró, porque era exactamente lo que yo sentía. Una soledad enorme, vieja, arrastrada, y por primera vez. Alguien lo había dicho en voz alta. No lo besé, pero estuve muy cerca. Me acerqué, él también. Nuestras frentes se tocaron, cerré los ojos, sentí su respiración chocar contra la mía. Estábamos ahí, detenidos en el tiempo, a milímetros de romper todo, pero no lo hicimos, porque justo en ese instante, se escuchó el portón del frente. David. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de golpe, como si me hubieran empujado. Tomás también se paró, pero no se movió. Lo miré, y él me sostuvo la mirada con una mezcla de tristeza y entendimiento. Te ayudo a guardar las tazas, me dijo, en voz alta, como si no hubiera pasado nada. Asentí, sin poder decir palabra. Caminamos de vuelta a la cocina como dos extraños que habían compartido algo demasiado intenso en muy poco tiempo. Y al fondo, ya, se escuchaban las llaves girando en la puerta. Cuando David entró, yo ya estaba lavando las tazas como si no pasara nada. El agua corría y mis manos temblaban un poco, pero lo disimulé como pude. Tomás estaba a mi lado, acomodando su caja de herramientas, tranquilo, con una calma que me desconcertaba. Mi marido saludó con un hola, seco, sin mirar demasiado, como siempre. Se fue directo al baño, sin notar nada raro. O eso quiero creer. Tomás esperó unos segundos y me dijo bajito, mientras yo secaba una de las tazas, ¿estás bien? No respondí. Solo lo miré un segundo y asentí. Pero no estaba bien. Tenía una mezcla de miedo, deseo, culpa y tristeza que no sabía cómo manejar. Me sentía expuesta, vulnerable. Como si alguien hubiera abierto mi pecho y dejado todos los cables sueltos. Tomás se despidió rápido. Me dijo te escribo después, sí, con ese tono que no exige, pero deja la puerta abierta. Asentí de nuevo porque no me salía la voz. Apenas cerré la puerta detrás de él, apoyé la frente en la madera y cerré los ojos.
Sentí que me ardía la piel. Como si todo lo que había pasado no hubiera sido real, pero al mismo tiempo demasiado intenso como para inventarlo. Cuando me di vuelta, David ya estaba en el sofá, mirando su teléfono. Me preguntó si había quedado todo bien con la luz. Le dije que sí, sin mirarlo. Me dio bueno, y volvió a hundirse en la pantalla. Me fui directo a la habitación con la excusa de cambiarme de ropa. Pero lo que quería era estar sola. Procesar todo, sentirlo sin tener que esconderme en mi propia casa. Me senté en la cama, todavía vestida, con el celular en la mano. No había ningún mensaje de Tomás, y eso me dolió un poco, aunque sabía que no podía esperar nada. Aunque no teníamos ningún acuerdo ni promesa, algo en mí quería que él escribiera, que dijera algo, que no me dejara sola justo ahora, pero el teléfono seguía mudo. Me acosté sin cambiarme, con la ropa que usé todo el día, abrazando una almohada como si pudiera protegerme de mí misma. Me dolía la cabeza, como si hubiera llorado, pero no había soltado ni una lágrima. Todo lo estaba guardando adentro, apretado, contenido. Como si soltarlo fuera aceptar que ya había cruzado una línea invisible. Aunque no nos besamos. Aunque no pasó nada, yo sabía que había pasado todo. Cerca de la medianoche, me llegó el mensaje. 3 palabras, ¿pudiste dormir? Lo leí 10 veces antes de contestar. Le puse, todavía no, y él respondió casi al instante, yo tampoco. Ese pequeño intercambio me hizo sentir menos sola, aunque no solucionaba nada. Seguimos escribiéndonos cosas cortas, sin decir demasiado, pero todo estaba dicho en el subtexto. Él me preguntó si estaba segura de lo que quería. No supe qué contestar. No porque no lo supiera, sino porque no quería ponerlo en palabras, porque decirlo sería hacerlo real. Y todavía no me sentía lista para eso. Le puse, no lo sé, pero sé que contigo no me siento invisible. Y él dejó pasar un rato antes de responder. Cuando lo hizo, solo escribió, eso me basta, dormí mal. Me despertaba cada hora con la sensación de que alguien me estaba mirando. Soñé con Tomás, pero también con David. Todo se mezclaba. Me sentía atrapada, culpable. Pero también viva por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, David ya se había ido al trabajo. Me levanté con la casa en silencio y una calma rara. Fui al pasillo y miré el interruptor. Perfecto, como siempre, ni una falla. Me reí sola, con bronca, con tristeza. Pensé en escribirle a Tomás, pero no lo hice. En lugar de eso, me preparé un café como el que le hice a él. Y me senté en el mismo lugar del patio, donde casi lo beso. Cerré los ojos y respiré hondo, porque a veces lo único que queda, después del deseo contenido, es el silencio que te acompaña después. Pasaron 2 días sin que volviera a saber de él. Ni un mensaje, ni una reacción a mis historias. Nada. Y aunque intentaba convencerme de que era lo mejor, de que todo había sido un impulso y que debía dejarlo pasar, había una parte de mí que lo esperaba. Me encontraba revisando el celular a cada rato como una idiota, abriendo la conversación sin decir nada. Como si con eso pudiera invocarlo, pero no. Nada. Y esa ausencia empezó a dolerme más de lo que imaginé. Me sentí tonta. Me repetía que solo era un electricista que vino a hacer un trabajo, que yo fui la que confundió las cosas. Pero en el fondo sabía que no era así. Lo que pasó entre nosotros no fue un invento. Fue real, aunque no se haya concretado con un beso. Aunque no haya cama ni piel. Fue real porque me cambió por dentro. El tercer día. Me escribió. A las 3 de la tarde, justo cuando estaba guardando una caja de fotos viejas en el armario del cuarto de servicio. El mensaje decía, no quiero incomodarte, pero si algún día necesitas hablar, estoy. Me quedé congelada, con una foto en la mano de hace 10 años, cuando David y yo todavía sonreíamos con ganas. No supe qué responder, pero no podía dejarlo ahí. Le puse, no me incomodas. Yo también lo necesito, y él solo mandó un emoji de corazón roto. Eso fue suficiente. Sentí que podía respirar de nuevo, como si alguien hubiera soltado la presión en mi pecho. Me fui al baño, cerré la puerta, y lloré, por todo. Por la confusión, por el deseo, por la distancia con mi marido, por esa conexión que no esperaba y que ahora no podía ignorar. Esa misma noche, David me dijo que se iba de viaje 2 días por trabajo, un congreso. Lo dijo sin mucho detalle, como siempre. Ya ni me interesaba saber si era verdad o no, porque la verdad era que ya no me importaba tanto. Le ayudé a armar la mochila como un autómata. Nos dimos un beso rápido en la mejilla, y se fue, cuando escuché el portazo. El silencio que quedó me resultó casi violento. Caminé por la casa en puntas de pie como si todavía él estuviera. Me detuve frente al espejo del baño. Me miré, y me pregunté cuándo fue la última vez que alguien me tocó con deseo. Que me miró como si importara. Que me hizo sentir algo más que rutina.
y supe que ya había tomado una decisión, aunque todavía no la había dicho en voz alta. A las 2 horas le escribí a Tomás. Le pregunté si podía venir, que se me había apagado la térmica, era una excusa mala. Pero no me importaba. Él solo respondió, decime la dirección, se la pasé. Y me puse nerviosa como si tuviera 15 años. Me cambié de ropa 3 veces. Me peiné, me desarmé el peinado. Me puse perfume. Todo me parecía exagerado, pero no. Podía evitarlo. Quería que me viera bien. Quería que me deseara. Pero más que eso, quería que se sintiera cómodo. Que supiera que lo estaba eligiendo. No para llenar un vacío, sino porque realmente lo deseaba a él. Cuando escuché el timbre, el corazón me explotó en el pecho. Fui a abrir con las manos frías. Y ahí estaba, con su sonrisa de siempre, pero con los ojos cargados. Como si también hubiera estado esperando este momento tanto como yo. Entró sin decir mucho. Cerró la puerta detrás. Nos quedamos un segundo en silencio, en el recibidor, mirándonos. Y ahí ya no hubo más excusas. No hubo palabras. Solo me acerqué. Y él me sostuvo la cara con las 2 manos. Y esta vez sí nos besamos. Fue lento, profundo. Con una necesidad contenida que se desbordó de golpe. No hubo torpeza, no hubo dudas. Solo verdad. Sus labios eran suaves, firmes, calientes. Y mi cuerpo reaccionó como si hubiera estado esperando ese contacto desde hacía años. Me temblaban las piernas. Me aferré a su cuello. Sentí que estaba cayendo, pero él me sostenía. Y no quise pensar en nada más. No pensé en David. No pensé en él después. Solo estaba ahí, con él, besándolo como si fuera la única manera de volver a sentirme viva. No llegamos a la cama. Apenas cruzamos el pasillo. Nos fuimos besando contra la pared, contra los muebles, como si el cuerpo no pudiera esperar más. Él me levantó un poco con fuerza, me apoyó en la pared del comedor y siguió besándome el cuello, los hombros, bajando con una urgencia que nunca antes había sentido. Yo solo cerraba los ojos y me entregaba. Sentía el calor de su respiración, la presión de sus manos en mi cintura, y ese deseo puro que no venía del cuerpo solamente, sino de todo lo que nos habíamos aguantado. Era un deseo con historia, con tensión, con conversaciones que nos habían ido acercando sin darnos cuenta. Y ahora todo explotaba. No era sexo vacío. Era algo que venía cargado de todo lo que no habíamos dicho, y eso lo hacía 1000 veces más intenso. Terminamos en el sillón. Él me desabrochó la blusa con cuidado, como si cada botón fuera una barrera que estaba pidiendo permiso para cruzar. Yo lo miraba, temblando, pero no de miedo, sino de emoción. Me sentía deseada, vista, tocada con intención, con respeto y ganas al mismo tiempo. Él recorría mi cuerpo como si fuera la primera vez que tocaba a alguien, y eso me hizo llorar. Llorar de verdad, mientras él me besaba el pecho y me acariciaba la espalda. No dije nada. Él se dio cuenta. Me miró a los ojos y no preguntó. Solo me abrazó fuerte, desnudos. En medio de ese momento tan íntimo, no necesitaba explicaciones, porque él también venía roto de otros lugares. Y en ese abrazo nos entendimos sin decir una palabra. Después hicimos el amor. No sé cómo decirlo de otra forma, porque fue eso, no fue solo sexo. Fue lento, cálido, con pausas para mirarnos, para respirar juntos, para sentirnos. Me aferraba a sus hombros como si fueran la única cosa segura en el mundo. Y él me tocaba como si estuviera armando algo delicado. No recuerdo la última vez que alguien me miró mientras me hacía el amor, que me preguntó con los ojos si estaba bien, que me prestó atención más allá del cuerpo. Era como si cada caricia dijera te veo, te elijo, y eso me partía en dos, porque lo quería, pero también sabía que ese momento tenía un límite, que en algún momento la puerta se iba a volver a abrir, y que él iba a salir, y yo me iba a quedar con esa ausencia que dolía más que la soledad misma. Después nos quedamos acostados ahí mismo, sin hablar mucho. Yo tenía la cabeza apoyada en su pecho, escuchando su respiración. Me sentía en paz, pero al mismo tiempo, una parte de mí gritaba, porque sabía que estaba haciendo algo que no podía sostener, algo que no podía justificar. Pero también sabía que, si no lo hacía, me iba a terminar apagando del todo. Como las luces de la casa antes de que él llegara. No sé cuánto tiempo pasó, quizás 1 hora, quizás menos, pero cuando él dijo, me tengo que ir, sentí un frío en la espalda. No quería que se fuera, pero no podía pedirle que se quedara. No estaba en posición de pedirle nada. Solo lo acompañé hasta la puerta. Nos dimos un beso largo, triste, como esos que se dan antes de una despedida que no se dice en voz alta. Cuando cerré la puerta, me quedé parada en el mismo lugar, sin moverme. El perfume de su cuerpo todavía estaba en mi piel. Las marcas de sus manos, de su boca, en mi memoria reciente. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si iba a volver a verlo,
si esto se iba a repetir. Pero tampoco quería pensar en eso todavía. Quería quedarme con lo que había sentido, con la forma en que me miró, con ese momento donde, por fin, alguien me hizo sentir viva otra vez, porque a veces el cuerpo necesita tocar. Ser tocado no solo por placer, sino para recordar que todavía existe, y esa tarde, entre sus brazos, yo volví a existir. Esa noche dormí sola, con la ventana entreabierta, dejando que el aire fresco me ayudara a calmar la mente. No pude evitar tocar la almohada, donde todavía quedaba un rastro de su perfume, una mezcla de transpiración, jabón y algo que ya se me había metido bajo la piel. Cerré los ojos y volví a sentir sus manos, su voz, su forma de mirarme sin apuro, pero también apareció la culpa como un golpe seco en el estómago. Me imaginé a David volviendo del viaje, entrando como si nada, preguntando si todo estaba bien. Y yo, fingiendo, otra vez, mintiendo, guardando un secreto en el pecho que ya no podía deshacer. Me pregunté si esto me convertía en una mala persona, si era traición o salvación. No tenía respuestas. Solo sabía que no podía arrepentirme de algo que me devolvió las ganas de sentir. A la mañana siguiente, el mundo siguió como si nada. Preparé café, lavé los platos, saqué la basura, pero cada cosa que hacía tenía otro peso, como si todo se hubiera teñido de otra dimensión. Tenía miedo de cruzarme con alguien, de que se me notara en la cara, porque sentía que todo mi cuerpo hablaba de él, como si mi piel todavía estuviera cargada de electricidad como los cables que él arregló. Pensé en escribirle, pero no lo hice. No quería parecer desesperada, aunque lo estaba. Quería saber si él también estaba igual, si pensaba en mí, si lo que vivimos había sido tan fuerte para él como para mí. Pero no podía preguntar, porque en el fondo tenía miedo de que no fuera así, de que para él solo fuera un momento más. David volvió esa misma tarde. Me abrazó como si nada. Me trajo una caja de alfajores y me contó que el hotel estaba bien, que el congreso fue aburrido. Yo sonreía, asentía, hacía las preguntas justas. Pero por dentro, me sentía ausente, como si todo lo que él decía pasara por encima de mí, como si estuviéramos en dos realidades distintas. Esa noche cenamos en silencio. Yo me fui a la cama antes. Dije que tenía dolor de cabeza. Me metí en la ducha y lloré bajito, con el agua cayendo fuerte, cubriendo el sonido. No era tristeza por lo que hice, era tristeza por darme cuenta de que, ya, no había vuelta atrás, que ya no podía volver a fingir que mi vida era suficiente, que ya había probado algo que lo cambió todo. Esa madrugada, me desperté con una notificación. Era Tomás. Me había mandado una foto de un café con medialunas, con la frase, desayuno de domingo. ¿Y vos? Me hizo reír sola. Le respondí, desayuno con culpa, y él me puso, yo también, pero no me arrepiento, y eso me tocó hondo, porque yo tampoco me arrepentía. Quise decirle tantas cosas, pero solo mandé, tampoco. Nos quedamos escribiendo hasta que el sol empezó a entrar por la ventana. Nada demasiado explícito, pero lleno de esos silencios compartidos que solo se dan con alguien que ya te conoce sin verte tanto. Me preguntó si quería volver a verlo. Le dije que sí, sin vueltas. Y él no dudó, decime cuándo, ese cuándo me retumbó todo el día. Porque no era solo una invitación, era una elección, un camino. Y yo sabía que, si lo volvía a ver, ya no habría marcha atrás. No sería un desliz, no sería una curiosidad, sería una relación paralela, un secreto con nombre y rostro. Y aún así, lo deseaba. No por venganza, no por vacío, sino porque con él me sentía entera, porque había algo entre nosotros que no podía explicarse con lógica. Era como una corriente que nos unía sin necesidad de contacto. Solo bastaba que él estuviera cerca para que yo respirara distinto. Y eso era más fuerte que cualquier advertencia moral que pudiera decirme a mí misma. Lo vi de nuevo 3 días después. Le dije a David que iba a visitar a una amiga del trabajo que estaba enferma. Tomás me pasó a buscar una cuadra más adelante. Cuando lo vi, me temblaron las manos. Él bajó del auto, me abrió la puerta como siempre, con esa mezcla de ternura y respeto que me mataba. En el camino no hablamos mucho. Solo me sostuvo la mano mientras manejaba. Yo la apreté fuerte, como si eso pudiera calmar la tormenta que tenía adentro. Llegamos a su departamento, un lugar chiquito pero lleno de luz. Tenía plantas, cuadros, con frases graciosas, olor a café recién hecho. Me sentí cómoda enseguida. Me senté en el sillón mientras él preparaba algo para tomar. Y de fondo, sonaba música tranquila, como si todo estuviera diseñado para que yo me olvidara del mundo por un rato. Cuando volvió con 2 tazas, me miró sin decir nada. Se sentó a mi lado y me acarició la pierna con calma, como si quisiera asegurarse de que yo estaba ahí por decisión propia. Y sí, lo estaba. Me acerqué y lo besé primero esta vez. Quería que
supiera que lo deseaba tanto como él a mí, que no era una aventura ni una fantasía, que era algo real. Nos besamos despacio, sin apuro. Cada gesto era más íntimo que la última vez. No teníamos que demostrar nada, solo sentir. Nos desnudamos como quien se saca un peso de encima. Yo me subí sobre él y lo miré a los ojos. Ahí entendí que estaba completamente entregada, que ya no había vuelta atrás, que él ya era parte de mí, aunque no supiera cómo iba a terminar todo eso. Después nos quedamos abrazados largo rato. Me contó cosas de su infancia, de su hermana, de un perro que tuvo y murió hace poco. Yo le conté cosas que no le había contado ni a David. Miedos, sueños, frustraciones. Me escuchó sin interrumpir. Me acariciaba el brazo mientras hablaba. Como si cada palabra mía mereciera ser sostenida. Era tan raro sentirme así con alguien, tan vista, tan cuidada. No como una mujer que alguien se quiere coger y ya, sino como alguien a quien se quiere conocer de verdad. Me dieron ganas de quedarme ahí para siempre, de que esa vida fuera la mía. Sin mentiras, sin dobleces. Solo esa paz que había encontrado en sus brazos. Antes de irme, me abrazó fuerte. Me dijo que no quería complicarme la vida, pero que tampoco podía ser como si nada pasara. Que si yo le pedía distancia, la iba a respetar. Pero que si lo dejaba quedarse, él iba a estar. Y eso me rompió. Porque yo no sabía qué decirle. No quería alejarlo. Pero tampoco sabía cómo manejar todo esto sin destruir lo poco que quedaba de mi matrimonio. Le dije que no sabía qué hacer, que me sentía dividida, que lo necesitaba. Pero también me daba miedo todo. Él me besó la frente. Me dijo, no tenés que decidir hoy. Solo no te castigues por sentir, y eso fue lo más humano que alguien me había dicho en años. Salí del departamento con los ojos rojos, pero el corazón un poco más liviano. Caminé una cuadra hasta donde me esperaba el auto, sintiendo que el mundo era otro. No sabía si lo que estaba haciendo era lo correcto, pero sí. Sabía que era lo que mi cuerpo y mi alma me pedían a gritos. No por egoísmo, no por inmadurez, sino porque vivir apagada era peor. Porque fingir amor es más doloroso que estar sola. Y aunque no supiera dónde iba esto con Tomás, prefería caminar ese camino incierto a seguir anestesiada en una casa donde ya no había nada que encendiera la luz. La semana que siguió fue un caos. Me levantaba cada mañana con la sensación de estar atrapada en un sueño del que no podía salir. No quería estar con David, pero tampoco quería estar sin él. El pensamiento de lo que había hecho me perseguía en cada esquina. Y Tomás se había convertido en un refugio, pero también en una responsabilidad emocional que no sabía manejar. Empecé a sentir miedo de seguir viéndolo y que todo fuera a volverse irreversible, pero también miedo de dejarlo ir porque ya no sabía cómo vivir sin esas conversaciones a medianoche, esos mensajes que me hacían sonreír aunque mi vida estuviera hecha un lío. Me sentía en guerra conmigo misma, como si mi cuerpo estuviera dividido entre dos personas que no podían coexistir en el mismo lugar. Una tarde, David llegó temprano del trabajo. Me encontró sentada en el sofá mirando el teléfono, pensando en qué decirle a Tomás sin que todo se viniera abajo. No lo miré a los ojos. No podía. Él se sentó a mi lado, me acarició el cabello y me preguntó si algo estaba mal. Yo sonreí, traté de disimular, pero no pude. Me quedé en silencio porque no tenía palabras para lo que estaba pasando por dentro. Él, como siempre, no insistió mucho. Me dio espacio. Me dijo que sí necesitaba hablar. Ahí estaba, pero no le dije nada. No podía. Él no merecía escuchar lo que estaba pasando en mi mente, y no quería cargarlo con algo que yo misma no podía procesar. Esa misma noche, Tomás me escribió de nuevo, ¿estás bien?, puso en el mensaje. Me temblaron las manos al leerlo. Sabía lo que eso significaba. Sabía que, aunque no lo dijéramos, ambos sabíamos que estábamos viviendo una mentira. Le respondí, tarde, como si pudiera alargar el momento. Sí, estoy bien. Solo cansada. Él, siempre tan directo, lo entiendo. Si en algún momento querés hablar o vernos, avísame. Eso fue todo. No hubo promesas. No hubo grandes declaraciones, solo una aceptación silenciosa de lo que había pasado, de lo que ya no se podía deshacer. En ese momento, entendí que tanto Tomás como yo sabíamos que no había vuelta atrás. Ya nos habíamos cruzado. Ya nos habíamos encontrado. Pasaron días y seguí con la misma rutina, pero todo había cambiado y yo lo sabía. Ya no podía fingir que mi vida estaba completa, porque aunque no estuviera con Tomás, él ya formaba parte de mi vida de alguna manera. Es como si hubiera abierto una puerta. Aunque no la cruzara siempre, siempre estaría allí, entreabierta, invitándome a dar un paso más. Y no sé si fue el miedo o el deseo lo que me empujó, pero un jueves en la tarde, no pude más. Tomás me escribió, ¿te gustaría vernos hoy? No. Pensé,
Solo le respondí, sí, voy a tu departamento. Me sentí más viva que nunca al tomar la decisión, como si, finalmente, hubiera dejado de lado todas las dudas y hubiera decidido lo que mi corazón quería. Esa noche, cuando llegué a su departamento, sentí una mezcla de liberación y caos. Tomás estaba esperándome con una sonrisa, como si todo fuera sencillo. Yo lo miré, nos abrazamos sin palabras, y en ese abrazo supe que, lo que sea que pasara después, ya no importaba. Lo único que importaba era ese momento, esa conexión que había nacido entre nosotros, sin querer, pero con la misma fuerza de un deseo que no entiende de moralidad ni de límites. Y en esa noche, por fin entendí que, aunque lo que hacía me estaba destruyendo por dentro, también me estaba permitiendo encontrar algo que había perdido mucho tiempo atrás, mi libertad. La noche fue intensa, pero no por la pasión, sino por lo que significaba cada gesto, cada mirada. Nos sentamos en el sillón, tomamos un vino, hablamos de todo y de nada. Y a medida que avanzaba la conversación, lo que en principio parecía un encuentro casual se fue convirtiendo en algo mucho más serio. Cada palabra que él decía, cada risa, cada momento de silencio, se fue impregnando de algo que no podía ignorar. Me estaba involucrando de una manera tan profunda que ya no sabía cómo parar. Porque, aunque sabía que no era lo correcto, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado en él. No solo en el deseo físico, sino en esa conexión que parecía más real que lo que había construido con David. Al final de la noche, antes de que me fuera, me miró con esa calma que solo él tenía. No necesitaba decir mucho. ¿Solo aún estás segura de que querés seguir con esto? ¿Y por primera vez en días? Supe que la respuesta era sí. No estaba segura de nada más, pero sabía que él era lo que me mantenía viva en ese momento. Me sentí egoísta, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Tomás me besó suavemente en los labios y yo me dejé llevar. No por necesidad, sino porque era lo que mi corazón y mi cuerpo me pedían. Al separarnos, él me miró y me dijo algo que no pude ignorar: no quiero ser una opción, Camila. Si esto va a seguir, tiene que ser todo o nada, y esas palabras me calaron hondo. ¿Por qué? Aunque no lo dijera en voz alta, yo también me sentía como una opción en la vida de él, y eso me aterraba. Regresé a casa con una mezcla de sensaciones. Me sentía completamente desgarrada por lo que acababa de vivir, pero al mismo tiempo sentía una paz extraña, como si por fin hubiera hecho algo solo por mí. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de ser la esposa perfecta, la mujer que siempre ponía los intereses de los demás primero, y esa sensación era adictiva. Aunque sabía que me estaba metiendo en un terreno peligroso, en mi mente todo se confundía. Pensaba en David, en lo que había hecho, en cómo iba a continuar mi vida después de esto. No podía dejar de preguntarme si alguna vez podría encontrar una manera de ser feliz, sin destruir todo lo que había construido. Pero la respuesta era clara: no podía. Porque lo que había con Tomás ya había cambiado algo en mí, algo que no podía ignorar. Esa misma noche, David me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien, que había visto a mi amiga, y él no dudó en seguir con su día. Pero yo sentí que había una distancia insalvable entre nosotros, una grieta invisible que había comenzado a abrirse y que ahora ya no podía cerrar. Al principio, traté de convencerme de que todo era normal, de que la culpa era solo un sentimiento pasajero, pero no era así. Lo que había hecho, lo que estaba viviendo, ya no era un error aislado. Ya no era solo una aventura que podía justificarme con excusas. Era parte de mí. Y no sabía si eso era algo bueno o malo, pero estaba claro que no podía seguir adelante sin confrontarlo. Al día siguiente, la culpa me atormentó. Pensé en las veces que David me había demostrado su cariño, en los sacrificios que había hecho por mí. Pensé en todo lo que había dejado de lado para estar con Tomás, y me sentí como una traidora. Quería justificarme, buscar razones que validaran lo que estaba haciendo, pero no había justificación, no había manera de ponerle un nombre bonito a lo que estaba viviendo. Era lo que era, una mentira que yo misma me había creado. Aún así, esa verdad me dolía menos que la idea de seguir viviendo una vida vacía, donde no podía ser yo misma. Y esa contradicción, esa lucha interna, era lo que me iba a marcar en los días siguientes. El jueves siguiente, decidí enfrentar la situación. Tomás y yo no habíamos hablado mucho desde esa noche, pero el peso de todo lo que había pasado no me dejaba tranquila. Necesitaba saber si lo que sentíamos era real o solo una escapatoria. Así que le pedí verlo. Lo vi en su departamento una vez más, y esta vez no fue como las otras veces. No había broma, no había esa ligereza de los primeros encuentros. Ambos sabíamos lo que estaba en juego, y, mientras tomábamos un café, lo miré directamente a los ojos y le dije lo que había estado evitando. No puedo seguir con esto si no sé qué quiero realmente. Fue la primera vez que me sentí completamente vulnerable frente a él. No quería perder lo que teníamos.
pero tampoco quería arrastrar a nadie a mi caos interno. Tomás me miró en silencio por un momento como si estuviera procesando todo lo que le había dicho. Luego, con calma, me respondió: yo no quiero ser la solución a tu vacío, Camila. Yo quiero estar con vos porque te quiero, pero no si eso te hace sentir peor. Esas palabras me hicieron tambalear. Sabía que Tomás no solo me veía como un escape, sino como una persona real, con toda la carga emocional que traía. Me dolió admitirlo, pero entendí que, aunque lo quería, no podía seguir en ese juego. No podía seguir mintiendo a mi propio corazón. En ese momento, me di cuenta de que no podía tenerlo todo. No podía vivir en dos mundos, atrapada entre el amor que aún sentía por David y el deseo que Tomás había despertado en mí. Al salir de su departamento, sentí que una parte de mí se quebraba, como si me hubiera despedido de algo que ya no podía regresar. El vacío en mi pecho se llenó de incertidumbre. No sabía qué hacer con mi vida. No sabía si volver a casa y pedir perdón o seguir mi camino sola. Lo que sabía es que ya no podía ser la misma persona de antes. Ya no podía volver a ser la esposa complaciente, la mujer que se conformaba con lo que tenía, sin cuestionarse nada. Ya no podía ignorar que lo que había vivido con Tomás me había abierto los ojos a una nueva forma de ver la vida. Y aunque me doliera, sabía que mi historia con él había llegado a su fin. Esa noche, volví a casa con el corazón hecho pedazos. David me recibió con una sonrisa, sin saber nada de lo que acababa de vivir. Y, por un momento, pensé que podría volver a la normalidad. Pero sabía que la normalidad ya no existía para mí. Cuando me metí en la cama, me quedó claro que no había vuelta atrás. No podía seguir con una mentira. Pero tampoco sabía si era capaz de enfrentar la verdad que llevaba dentro. Porque, aunque ya había tomado una decisión, no había certezas. Solo sabía que lo que había vivido me había cambiado. Y que, de alguna manera, ya no podía deshacer lo que había hecho. No importaba si era lo correcto o no. Lo único que importaba es que había dejado de ser la misma. Y ahora, solo me quedaba ver hacia dónde me llevaría ese cambio. El día siguiente, todo pareció seguir como siempre. Pero por dentro, todo había cambiado. Sentí como si mi vida hubiera sido dividida en dos partes, la que vivía con David y la que había conocido con Tomás. Y aunque en mi mente sabía que no podía seguir con ambos, mi corazón seguía dividido. La culpa seguía ahí. Pero también una sensación de libertad. Libertad para tomar mis propias decisiones, libertad para enfrentar lo que venía, aunque eso significara perder todo lo que había conocido. Quizá, algún día, comprendería si lo que hice fue un error o una necesidad de encontrarme a mí misma. Pero, por ahora, todo lo que sabía era que mi vida ya no sería la misma y que mi historia con Tomás, aunque breve, había dejado una huella que nunca podría borrar.